Hola, hola, gente, ¿cómo están? No se retiren porque ahorita serán testigos de cómo una sociedad de castores puede construir una ciudad o una civilización avanzada, próspera y sustentable. No se vayan. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un video más. Yo soy Kai Takaro y el día de hoy les traigo un city builder increíble que les va a encantar, un juego 100% recomendado llamado Timberborn. Timberborn es basado en un juego de construcción y de creación de ciudades, tal como lo dije al principio, y donde el ser humano ha desaparecido de la Tierra, por supuesto por sus acciones que ya todos conocemos. Sin embargo, quedaron vivas ciertas especies y una de ellas son los castores, uno de los constructores naturales de toda la historia. En este juego escogeremos dos facciones principales, una que son los castores que utilizan la madera y la naturaleza como base, y otro que son los castores como más evolucionados y apuntando hacia la tecnología, que son castores industriales. Aquí todo importa, la física importa, podemos construir edificaciones sobre edificaciones, podemos crear y controlar el flujo del agua, cosa que es bastante importante porque si trancamos el flujo del agua se inundan los terrenos y desaparecen, al igual de que tenemos que tener el control de almacenamiento de agua porque si nos falta el agua morimos. La madera es casi que el producto más importante, por lo que los árboles no son eternos y para que sean eternos debemos crear sembradíos, debemos mantenerlos y a esto también debemos tener el control de agua para que los abastezcan. Podemos crear una arquitectura vertical creando una imagen de ciudad increíble y brutal. Aquí puedes utilizar tu imaginación y la puedes echar a volar, lo que te permite una libertad totalmente satisfactoria. Tendremos ciclo de día y de noche, por lo que tendremos también selecciones de horas laborales. Tenemos que enfocarnos también individualmente en los trabajadores, en los castores, para así determinar cuál es su estado de ánimo. Todo esto se lo explicaré a continuación en un análisis punto por punto mientras les muestro todas las características del juego. Están viendo imágenes reales del juego, gameplays realizados por mí y algunas imágenes del trailer para mostrarles lo interesante e increíble que es el juego y hasta dónde puedes llegar. Así que aquí les voy con el análisis. Por favor, suscríbanse y compartan el video, que es bastante importante para mí y para todos. Bien, amigos, y ya después de este resumen les traigo mi pequeño análisis. Como pueden ver, aquí está mi hermosa ciudad, donde es uno de los mapas que te dan al inicio para recomendarte. Fíjense todo el camino fluvial que tenemos, todas las tierras que no están en verdes porque no tienen circulación de agua. Entonces nosotros empezamos con esta pequeña casita que es como el centro el distrito. El centro de distrito es como que la base donde iniciamos todos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un abastecimiento de agua, ¿ok? Tenemos que tener asegurado el sustento vital, que es el agua para todos. También debemos tener en cuenta que tenemos que tener alimentos, ¿ok? Entonces luego te inicia con estas pequeñas vallas donde tienes que ir recolectándolas para así alimentar a la pequeña población de castores que puedas tener. La base del juego es la madera, entonces tenemos que tener bosques. Estos bosques aquí, estos los acabo de plantar yo, pero tú inicias con una base interesante de bosques, por lo que tienes que empezar a talar, pero tu planificación es bastante interesante porque mientras vayas creciendo, fíjense esto aquí a la izquierda que tienen, que se llama ciencia. Después que ustedes crean un laboratorio que se llama el inventor, van a ir creando puntos o van a ir avanzando en puntos para ir desbloqueando cada una de las especificaciones que tienen en la construcción. Entonces, aquí por decirle, darle un ejemplo, en madera tenemos los guardabosques. Eso está bloqueado como todos estos. Vean en los punticos verdes que tienen abajo, que dice 100, 250, 400, ¿ok? Estos son los puntos que yo puedo desbloquear según lo que vaya generando la ciencia, ¿ok? El inventor. Él va a ir generando punticos y eso nos va a permitir a nosotros desbloquear características. Entonces, una de las más importantes es el de guardabosques. Donde ustedes pongan esto, fíjense, el sombreado azul es donde les va a permitir crear una zona nueva de cultivos. Entonces ahí ustedes pueden crear un cultivo de pino o dependiendo de, aquí está la parte de cultivos, fíjense, este alimento de árboles, fíjense el pino, dura 12 días en generarse y genera 2 troncos por cada ciclo que se genere, cada tronquito. Y
después tenemos otros árboles que generan más troncos, pero fíjense, tardan mucho más días, pero tienen que ver la relación. Entonces poco a poco tienen que ir avanzando y planificando eso. Fíjense todo lo de la sequía. Si yo quiero repoblar esto, ok, como tengo aquí esto planificado, tengo que surtirlo de agua. Entonces lo primero que hice fue asegurarme de poder tener el agua suficiente cuando llegue la sequía. Aquí donde ven que dice ciclo 5 día 15, ven esto que está anaranjadito, es porque ya se viene una sequía. Entonces tienen que planificar para que no se queden sin agua y sin alimento. Yo tengo todos estos sembradíos de zanahoria, lo que me va a dar aquí unos 440 de comida, y ese almacenamiento me va a permitir a mí, fíjense, ese almacenamiento me va a permitir a mí poder sobrevivir esos días de sequía. Fíjense cómo están llenitos aquí los puntos. Tenemos a nuestros castores. Creé 3 extractores de agua para poder llenar el almacenamiento. Tenemos una parte que genera electricidad. Fíjense que esto nos va a permitir crear el aserradero, crear tablas que van a ser necesarias para otras construcciones. Entonces, el consejo que les doy es primero asegurar el agua y la alimentación. Otra de las cosas que nos permite este increíble juego es jugar con el terreno y manejar todo el tema de construcción y control fluvial. Fíjense, si yo aquí coloco unos diques como esto, pero el dique, estos completas aquí y tanco el agua, todo esto se empieza a inundar. ¿De acuerdo? Y como se empieza a inundar, podemos perder toda nuestra civilización. Entonces tenemos que ir poco a poco, porque aquí la física importa. Fíjense, aquí creé un puentecito para ir abriéndome camino para generar bosques de este lado, porque la madera es lo más importante. Entonces todos estos consejos que les estoy dando es para que ustedes inicien. Este juego vale 100% la pena, te vas a estar entretenido. A mí me parece mucho más interesante este City Builder que cualquier otro que exista, porque la mayoría son ya muchas copias de otros, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, pero este me parece bastante interesante. Fíjense, aquí creé unas compuertas, por lo que cuando viene la sequía, ¿qué hago? Fíjense este escaloncito que está aquí. ¿De acuerdo? Este escaloncito que está por aquí, cuando el agua llega por aquí y yo cierro esta compuerta, puedo tener esta zona, una especie de piscina, asegurada durante un tiempo mientras llega el otro periodo de agua. Entonces creé una mini presa para cerrarla cuando empiece la sequía, y así poder tener también un sustento de agua por si se me acaba el almacenamiento. Aquí tenemos las viviendas donde podemos crear terrazas, o sea, podemos hacer edificios de forma vertical donde ir creciendo nuestra población, porque fíjense que donde llega el agua normalmente sin crear ningún otro tipo de riesgo fluvial, podemos seguir sobreviviendo aquí. Simplemente tenemos que hacer de una forma organizada y vertical. Entonces, otro de los puntos que les digo, fíjense que podemos crear otro tipo de cultivo, y cada zona, aquí cada elemento de crecimiento, por ejemplo, el almacenamiento, el trabajo manual, alojamiento, agua, todos tienen ciclos bloqueados o especificaciones bloqueadas, las cuales las vamos a ir desbloqueando con la ciencia que ya tenemos aquí, la construcción. Que sea mi inventor. Esto va a ir generando poco a poco puntos para que tú puedas ir desbloqueando todo esto. Ya cuando llegues al máximo nivel, bueno, serás un dios. Pero la idea es que crees una tremenda civilización con lo que te da aquí la naturaleza, y nosotros estamos jugando con la tribu que ama la naturaleza. Puro madera, no estamos utilizando metal. Ya tenemos una forma de sustento aquí, el molino de viento, por cuando tenemos esta rueda hidráulica que es movida por la corriente fluvial, pero cuando viene la sequía esto se cierra y ya deja de suministrar energía a estos edificios, por lo que creamos ahora el molino de viento, que me va a asegurar electricidad y poder crear tablas para hacer este tipo de construcciones, que nos piden tablas, no solamente troncos. Entonces poco a poco irás avanzando. Este juego es súper increíble. Miren como ya tenemos aquí nuestro sustento de alimentos y los bosques que vamos a ir talando según lo necesitemos. Así que fíjense, le voy a quitar el play aquí y le voy a poner play, y ya empieza a tener vida los castores. Vamos a ver si les puedo dar una demostración rapidito. Pueden adelantar el tiempo, por supuesto, porque si no se van a secar si lo dejan en su zona normal. Y aquí van viendo cuánto tiempo le queda. Fíjense, ya me quedan poquitas horas de agua, y esto como que se va a secar ahorita en la noche, y ya cuando se vaya acercando el tiempo simplemente le vamos a dar pausa. Fíjense que los castores están felices, ya seguimos creciendo, tenemos todos los puestos cubiertos,
No nos hacen falta camas ni alojamiento, fíjense. Ya llegó la sequía, entonces ¿qué vamos a hacer? Aquí ya se vamos a ver, fíjense, le damos play para que nos siga adelantando tanto. Y aquí vamos a cerrar las compuertas, ¿de acuerdo? Cerramos. Y esto se va a ir vaciando, fíjense. Y va a quedar como una piscinita. Este se llama el contorno fluvial, que se los recomiendo en este mapa. Fíjense donde queda el agua aquí en posada. Y aquí se va a empezar a secar un poquito para esta zona. ¿De acuerdo? Entonces vean, y aquí estamos sin electricidad. ¿Por qué? Porque este molino de viento no es suficiente para generar la electricidad que requieren estos puestos. Entonces lo que vamos a hacer es crear otro tipo de molino de viento. Entonces fíjense cómo se seca esta zona. Ya se va secando. Y aquí donde tenemos nuestra piscinita, hemos creado el control fluvial. Entonces aquí lo que hacemos es bajarle la intensidad a la recogida de agua, porque ya tenemos almacenamiento en todos estos mini barriles. Bien, entonces, bueno, así poco a poco irás avanzando para crear tu civilización. Espero que te haya gustado este pequeño análisis, donde de verdad te recomiendo que adquieras este juego. Y esto es solamente el comienzo. Yo les voy a subir otro video de cómo queda la civilización ya súper avanzada, con estructuras verticales y cómo la hemos podido controlar. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartir este video para que todos se enteren. Dale a la flechita de compartir y que todos sus amigos y contactos de Facebook, Instagram y WhatsApp se enteren de que existe este super video. No olvides dar tu like, suscríbete, que es totalmente gratis, y dame tus comentarios si ya creaste tu pequeña civilización y cómo vas, o qué te parece, o algún consejo o consulta que quieras. Nos vemos en un próximo video, amigos. Espero les haya gustado. Bye.